Buenos días a todas. Antes de comenzar, ¿podrían confirmarme si me escuchan y me observan correctamente? Sí, la escucho y la veo perfectamente. Confirmo que el audio y el video funcionan adecuadamente. Buenos días. De mi parte también todo está en orden. Excelente. Agradezco su puntualidad y su asistencia a esta reunión. Siendo las 9 de la mañana, damos inicio a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, convocada para analizar la situación financiera de la empresa CIA La Quebrada SADCB al cierre del ejercicio 2025 y tomar decisiones que permitan fortalecer su estabilidad financiera. Como ustedes saben, en los últimos meses la empresa obtuvo utilidades. Sin embargo, también se detectaron problemas de liquidez que requieren nuestra atención. El propósito de esta reunión es revisar la información financiera, escuchar los informes de cada área y posteriormente tomar decisiones fundamentadas que beneficien a la empresa y a sus accionistas. Antes de iniciar el análisis, procederé a verificar la asistencia. Directora General, Presente. auditora, Presente. accionista minoritaria. Presente. Y quien les habla, accionista mayoritaria, también se encuentra presente. Al encontrarnos reunidas todas las integrantes convocadas, existe el quórum legal para sesionar. Por lo tanto, declaro formalmente instalada esta Asamblea General Ordinaria de Accionistas. El orden del día que propongo para esta sesión es el siguiente: presentación del informe contable, presentación del informe financiero, análisis de la situación de liquidez, discusión sobre el pago de dividendos, discusión sobre una posible reducción de personal, análisis sobre la venta de activos, análisis sobre la solicitud de un crédito, determinación de responsabilidades, lectura de acuerdos, clausura de la asamblea. ¿Alguna de ustedes desea hacer alguna observación al orden del día? Ninguna observación. Considero que se abordarán todos los temas importantes para la empresa. De mi parte tampoco hay observaciones. Perfecto. Queda aprobado por unanimidad. Solicito a la directora general que presente el informe correspondiente al ejercicio 2025. Muchas gracias, Presidenta. Permítanme compartir mi pantalla para mostrar los estados financieros que servirán como base para nuestra reunión. ¿Podrían confirmarme si ya pueden visualizar la presentación? Sí, ya se observa correctamente. También la veo sin problema. Sí, ya se ve. Perfecto. Como pueden observar en la primera diapositiva, durante el ejercicio 2025 la empresa obtuvo utilidades. A primera vista, este resultado podría interpretarse como una situación favorable. Sin embargo, al analizar con mayor detalle los estados financieros, encontramos un problema importante. La empresa presenta dificultades de liquidez. Disculpe que la interrumpa, contadora. Tengo una duda. Si la empresa obtuvo utilidades, ¿cómo es posible que tengamos problemas de liquidez? Pensaría que si hubo ganancias, también debería haber suficiente dinero disponible. Es una excelente pregunta y considero importante aclararla antes de continuar. Las utilidades representan la ganancia que obtiene la empresa después de descontar costos y gastos de los ingresos.
La liquidez, en cambio, se refiere al efectivo disponible para pagar obligaciones como proveedores, impuestos, servicios o sueldos. En nuestro caso, sí obtuvimos utilidades, pero la mayor parte del dinero aún no se ha ingresado a la empresa porque el 90% de las ventas se realizó a crédito y varios clientes no han pagado dentro del plazo establecido. Por ello, tenemos ganancias registradas contablemente, pero poco efectivo disponible. Ahora lo entiendo mejor. Entonces el problema no es que la empresa esté perdiendo dinero, sino que todavía no lo ha cobrado. Exactamente. Y eso se refleja en los indicadores financieros. Como pueden observar en la siguiente diapositiva, el capital de trabajo es de 63.800. La razón circulante es de 1.94, lo que indica que la empresa tiene activos suficientes para cubrir sus pasivos de corto plazo. Sin embargo, la prueba ácida es de 0.88, lo cual significa que sin considerar los inventarios, el efectivo y los activos más líquidos no son suficientes para cubrir todas las obligaciones inmediatas. Contadora, hay un dato que me llama la atención. Si la razón circulante es favorable, ¿por qué seguimos teniendo dificultades para pagar? Porque es una parte importante de nuestros activos circulantes, corresponden a cuentas por cobrar e inventarios. Es decir, tenemos recursos registrados en los estados financieros, pero todavía no se han convertido en efectivo. Además, actualmente solo contamos con 10.000 pesos en caja y bancos, una cantidad insuficiente para atender los compromisos de corto plazo. Presidenta, solicito el uso de la palabra. Adelante, auditora. Gracias. Después de revisar los estados financieros, coincido con la información presentada por la contadora. No observo problema de rentabilidad, sino una debilidad en la administración del efectivo y de las cuentas por cobrar. Desde mi perspectiva, antes de tomar decisiones como repartir dividendos o solicitar un crédito, pues debemos analizar si existen alternativas que permitan fortalecer la liquidez utilizando recursos que la empresa ya tiene pendientes de recuperar. Muchas gracias. So, precisamente ese será el siguiente punto. Solicito a la accionista minoritaria que presente las propuestas para mejorar la liquidez y posteriormente abriremos el debate entre las accionistas. Tiene uso de la palabra. Muchas gracias, presidenta. Buenos días nuevamente a todas. Con base en la información presentada por la contadora, realicé un análisis de la situación financiera de la empresa y considero importante señalar que, aunque la empresa obtuvo utilidades, el principal problema es la administración del efectivo. Como pudimos observar, gran parte del dinero se encuentra en cuentas por cobrar, debido a que la mayoría de las ventas fueron realizadas a crédito. Solamente contamos con 10.000 en caja y bancos, lo cual limita nuestra capacidad para cubrir oportunamente las obligaciones de corto plazo. Antes de pensar en adquirir nuevas deudas o vender activos, considero que debemos aprovechar los recursos que la empresa ya tiene. Las principales estrategias que propongo son las siguientes: dar seguimiento inmediato a las cuentas por cobrar para acelerar la recuperación del efectivo, recuperar los préstamos otorgados a socios por 10.000 y a empleados por 5.000, negociar mejores plazos de pago con nuestros proveedores, impulsar las ventas de contado para reducir la dependencia del crédito, mantener un mayor control del flujo de efectivo y del capital de trabajo. Considero que esas acciones pueden mejorar considerablemente la liquidez sin afectar la operación. Disculpe, tengo una duda. Si recuperamos esos préstamos y cobramos más rápido a los clientes, ¿será suficiente para resolver el problema o solo estaremos ganando?
Es una excelente pregunta. No resolverá el problema de forma definitiva si no cambiamos la forma en que administramos el crédito y la cobranza. Sin embargo, sí nos permitirá obtener liquidez inmediata mientras fortalecemos nuestras políticas financieras. La idea es corregir tanto el problema actual como la causa que lo originó. Presidenta, ¿me permite hacer una observación? Adelante, Auditора. Coincido con las estrategias propuestas. Sin embargo, recomendaría que también establezcan indicadores de seguimiento. No basta decir que cobraremos más rápido. Debemos definir responsables, fechas y metas de recuperación para asegurar que las acciones realmente se cumplan. Estoy completamente de acuerdo. Podemos establecer un seguimiento semanal de las cuentas por cobrar y presentar informes mensuales a los accionistas sobre el avance de la recuperación. Me parece una propuesta adecuada. Ahora que conocemos la situación financiera y las estrategias para mejorarla, pasaremos al primer punto de decisión de esta asamblea. Como accionistas, todas esperamos obtener un rendimiento de nuestra inversión. Por ello, les hago la siguiente pregunta. ¿Consideran que este es un buen momento para repartir dividendos? Me gustaría escuchar la opinión de cada una antes de proceder a la votación. Comenzaremos con la accionista minoritaria. Gracias, Presidenta. Seré completamente sincera. Cuando recibí la convocatoria para esta asamblea, pensé que, al haber obtenido utilidades, este año finalmente recibiríamos dividendos. Como accionista, naturalmente me gustaría obtener ese beneficio. Sin embargo, después de escuchar los informes financieros, tengo dudas. Si repartimos el dinero ahora, la empresa podrá seguir operando con normalidad. Es una inquietud muy válida. Contadora, ¿podría responder esa pregunta? Con gusto. Desde el punto de vista contable, sí existen utilidades que podrían distribuirse. Sin embargo, desde el punto de vista financiero, considero que no sería prudente hacerlo. Si repartimos dividendos en este momento, disminuiría aún más el efectivo disponible y podríamos enfrentar dificultades para cumplir con obligaciones como el pago a proveedores, impuestos y salarios. Entonces podríamos poner en riesgo el funcionamiento de la empresa únicamente por repartir utilidades. Exactamente, y nuestro objetivo debe ser garantizar primero la estabilidad financiera. Si me permiten complementar, creo que es importante recordar que la empresa actualmente atraviesa un problema de liquidez, no de rentabilidad. Esto significa que el dinero llegará, pero todavía no está disponible. Si esperamos a recuperar las cuentas por cobrar, podremos analizar nuevamente el reparto de dividendos en mejores condiciones. Comprendo. Aunque como accionista me gustaría recibir dividendos, considero más importante proteger la continuidad de la empresa. Me gustaría agregar algo.
He participado en empresas donde se reparten dividendos únicamente porque existen utilidades contables sin analizar el flujo de efectivo. Meses después terminan solicitando préstamos para cubrir los gastos básicos. Creo que debemos evitar ese error. Primero debemos fortalecer la liquidez y después pensar en distribuir utilidades. Comparto completamente esa opinión. Nuestro compromiso como accionistas no consiste únicamente en recibir ganancias, sino también en proteger el patrimonio de la empresa para asegurar su crecimiento a largo plazo. Con fundamento en los informes presentados y en las opiniones expresadas durante esta asamblea, someto a votación la siguiente propuesta: posponer el reparto de dividendos hasta que la empresa recupere su liquidez y fortalezca su flujo de efectivo. ¿Votos a favor? A favor. A favor. A favor. Mi voto también es a favor. Declaro aprobada por unanimidad la propuesta. Queda asentado en el acta que no se repartirán dividendos en este ejercicio debido a que la prioridad será fortalecer la liquidez y garantizar la estabilidad financiera de la empresa. Agradezco la opinión de todas. Considero que esta decisión demuestra un compromiso responsable con el futuro de la empresa. Ahora continuaremos con el siguiente punto del orden del día. Como sabemos, cuando una empresa enfrenta problemas financieros, una de las medidas que con mayor frecuencia se plantea es la reducción de personal para disminuir gastos. Por ello, les pregunto, ¿consideran que debemos realizar despidos para mejorar la situación financiera de la empresa? Me gustaría escuchar sus opiniones. Accionista minoritaria, ¿podría iniciar este análisis? Con gusto. Después de revisar la información financiera y operativa de la empresa, considero que no es necesario despedir personal. Nuestro problema no está relacionado con el número de empleados ni con el costo de la nómina. El problema principal es la falta de liquidez ocasionada por el retraso en la recuperación de las cuentas por cobrar. Despedir trabajadores no solucionaría. Entiendo su postura, pero si reducimos la nómina, ¿no disminuirían los gastos y tendríamos más dinero disponible? En apariencia, sí. Sin embargo, también debemos considerar las consecuencias. Un despido implica pagar liquidaciones, prestaciones y otros derechos laborales. Eso significaría una salida inmediata del efectivo, precisamente cuando estamos buscando conservarlo. Además, podríamos afectar la operación diaria de la empresa. Si me permiten complementar, al revisar los estados financieros no encontramos evidencia de que la nómina sea el problema principal. Los indicadores muestran que la dificultad proviene de la administración del efectivo y de las ventas a crédito. Por ello, considero que debemos concentrar nuestros esfuerzos en mejorar la cobranza y no en reducir personal. Presidenta, quisiera agregar una observación. Adelante, auditora. Gracias. Durante mi revisión tampoco encontré elementos que justifiquen una reducción del personal. Incluso podría enviar un mensaje negativo al resto de los trabajadores, disminuir la motivación y pues afectar la productividad. Antes de tomar una decisión de este tipo, pues debemos demostrar que realmente agotamos todas las alternativas financieras. Y por la información presentada, aún existen varias acciones que Después de escucharlas coincido con ustedes. Al principio pensé que despedir personal era una buena alternativa para ahorrar dinero, pero ahora entiendo que el problema no es el gasto en salarios, sí, no en el origen, sino que el origen está en la falta de cobranza. Debemos resolver esa causa y no afectar a quienes realizan su trabajo. Comparto esa opinión.
Nuestro objetivo es fortalecer a la empresa, no generar un problema laboral adicional. Procederemos a la votación. La propuesta es la siguiente: no realizar despidos y fortalecer las estrategias de recuperación de efectivo. ¿Votos a favor? A favor. A favor. Mi voto también es a favor. Queda aprobado por unanimidad que no habrá reducción de personal, ya que la falta de liquidez no está relacionada con la plantilla laboral. Pasaremos al siguiente punto. Otra alternativa que algunas empresas consideran para obtener efectivo es vender parte de sus activos. Me gustaría conocer sus opiniones antes de tomar una decisión. Contadora, tiene uso de la palabra. Gracias, presidenta. Desde el punto de vista contable, considero que no es conveniente vender activos productivos. Los activos representan herramientas indispensables para que la empresa continúe operando y generando ingresos. Vender maquinaria, equipo o mobiliario podría resolver una necesidad inmediata de efectivo, pero también limitaría nuestra capacidad de operación en el futuro. Accionista minoritaria, ¿qué opina? Estoy de acuerdo. Ale- Antes de pensar en vender activo, debemos preguntarnos si realmente agotamos las demás alternativas. En nuestro análisis propusimos recuperar las cuentas por cobrar los préstamos otorgados a socios y empleados, negociar con proveedores y aumentar las ventas de contado. Esas acciones pueden generar liquidez sin afectar el patrimonio de la empresa. Y se preguntarán, ¿qué pasaría si, a pesar de aplicar todas esas estrategias, seguimos teniendo problemas de liquidez? En ese caso, podríamos analizar la venta de activos que no sean indispensables para la operación. Por ejemplo, algún equipo obsoleto o bienes que ya no utilizamos. Lo que no recomendaría es vender activos que generen ingresos o que son necesarios para producir o prestar nuestros servicios. Coincido con esa propuesta. Es importante distinguir entre un activo productivo a un activo estratégico. Si vendemos activos esenciales, podríamos comprometer el crecimiento de la empresa y pues afectar su capacidad para generar utilidades en un futuro. Ahora comprendo la diferencia. No se trata de vender por vender, sino de proteger el patrimonio de la empresa. Considero que sería un error desprendernos de activos importantes únicamente para resolver un problema. Exactamente. Las decisiones que tomemos hoy deben beneficiar a la empresa también en el largo plazo. Procederemos a la votación. La propuesta es la siguiente: no vender activos productivos. En caso de requerirse liquidez adicional, únicamente podrá analizarse la venta de activos obsoletos o que no sean indispensables para la operación. ¿Votos a favor? A favor. A favor. A favor. Mi voto también es a favor. Queda aprobada por unanimidad la propuesta. La empresa conservará sus activos productivos y priorizará otras estrategias para fortalecer su liquidez. Agradezco la participación de todas. Hemos llegado al penúltimo punto del orden del día. Después de analizar la situación financiera, surge una pregunta importante. ¿Debemos solicitar un crédito bancario para mejorar la liquidez de la empresa? Me gustaría conocer la opinión de cada una antes de tomar una decisión. Accionista minoritaria, tiene uso de la palabra. Gracias, presidenta. Desde mi punto de vista, un crédito puede ser una herramienta útil, pero únicamente si se utiliza en el momento adecuado. Antes de recurrir a un financiamiento externo, debemos implementar las estrategias que ya propusimos.
recuperar las cuentas por cobrar, solicitar el pago de los préstamos otorgados a socios y empleados, negociar con los proveedores, incrementar las ventas de contado, mejorar el control de flujo de efectivo. Si después de aplicar estas acciones la empresa continúa enfrentando problemas de liquidez, entonces sí recomendaría solicitar un crédito de corto plazo. La verdad, al inicio de la reunión pensaba que solicitar un crédito era la solución más rápida. Si solo contamos con 10,000 en caja y bancos, me preocupa que no podamos cumplir con todos nuestros compromisos mientras esperamos que los clientes paguen. Entiendo su preocupación. Sin embargo, un crédito también representa una obligación. Además del capital prestado, tendremos que pagar intereses. Si logramos obtener efectivo mediante la recuperación de nuestras cuentas por cobrar, evitaremos incrementar el nivel de endeudamiento de la empresa. Es cierto, no había considerado el costo final. Presidenta, me gustaría hacer una observación. Adelante, auditora. Desde mi experiencia, muchas empresas recuperan el crédito antes de corregir problemas internos. Eso genera una falsa sensación de estabilidad. Meses después vuelven a quedarse sin efectivo porque el problema original nunca se resolvió. En este caso, considero que el primero debemos fortalecer la administración de cobranza y del flujo de efectivo. Solo si esas medidas no son suficientes, deberíamos acudir a una institución financiera. Coincido completamente. Un crédito debe ser una herramienta de apoyo y no. Después de escuchar las distintas opiniones, considero que existe consenso, procederemos a la votación. La propuesta es la siguiente: autorizar la solicitud de un crédito únicamente si las estrategias para mejorar la liquidez no generan los resultados esperados. ¿Votos a favor? A favor. A favor. Mi voto también es a favor. Queda aprobado por unanimidad. La empresa solo solicitará un crédito como último recurso y después de implementar las estrategias acordadas. Hemos llegado al último punto del orden del día. Más que buscar culpables, considero importante identificar las causas que originaron esta situación para evitar que vuelva a repetirse. Auditora, le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues después de revisar la información financiera y escuchar las intervenciones durante esta asamblea, considero que la situación no fue causada por una sola persona, fue el resultado de varias decisiones administrativas. Entre ellas destaco pues el alto porcentaje de ventas realizadas a crédito, eh, eh, el retraso de la recuperación de las cuentas por cobrar, la falta de seguimiento oportuno a los clientes, también los préstamos otorgados a socios y empleados, la necesidad de fortalecer la planeación financiera y el control del flujo de efectivo. Por ello, considero que la responsabilidad corresponde principalmente a la administración financiera y al seguimiento de las políticas de créditos y cobranzas más que a una sola persona. Gracias por su análisis, auditora. Lo importante no es buscar culpables, sino aprender de esta experiencia y tomar mejores decisiones para el futuro. Antes de clausurar la asamblea, daré lectura a los acuerdos aprobados durante esta sesión. Primer acuerdo:
Se aprueba no repartir dividendos debido a que la prioridad será fortalecer la liquidez de la empresa. Segundo acuerdo. Se aprueba no realizar despidos de personal, ya que el problema financiero no está relacionado con la plantilla laboral. Tercer acuerdo. Se aprueba no vender activos productivos, conservando únicamente la posibilidad de analizar la venta de activos obsoletos si fuera necesario. Cuarto acuerdo. Se aprueba solicitar un crédito únicamente como último recurso después de implementar las estrategias financieras acordadas. Quinto acuerdo. Se instruye a la directora financiera y directora general a fortalecer las políticas de crédito y cobranza, recuperar las cuentas por cobrar, dar seguimiento a los préstamos otorgados y presentar un informe de resultados en la próxima asamblea. ¿Existe alguna observación respecto a los acuerdos leídos? Ninguna observación. No, todo ha quedado claro. Estoy de acuerdo con los acuerdos establecidos. Perfecto. Quedan aprobados por unanimidad y serán asentados en el acta correspondiente. Agradezco la participación, el compromiso y las valiosas aportaciones de cada una de ustedes durante esta asamblea. Las decisiones tomadas hoy permitirán fortalecer la situación financiera de la empresa y mejorar la administración de nuestro capital de trabajo. Confío en que, con la implementación de las estrategias acordadas, lograremos superar los problemas de liquidez y garantizar la estabilidad y el crecimiento de la empresa. No habiendo más asuntos que tratar y una vez agotados todos los puntos del orden del día, siendo las 9:30 de la mañana, declaro formalmente clausurada la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Les agradezco su asistencia y les deseo un excelente día. Muchas gracias. Hasta luego. Agradezco la invitación. Quedo atenta para la siguiente revisión. Gracias a todos por las explicaciones. Me voy con mayor claridad sobre la situación de la empresa. Muchas gracias. Damos por terminada la reunión. Que tengan un excelente día.